Buenas tardes. Bienvenidos a Principios Administrativos 2, segundo encuentro. Bien, vamos a hacer una especie de repaso del módulo 2, el que recientemente he evaluado. Estamos ya prácticamente a la espera de que yo lo corrija, las entregas que ustedes hicieron. Ayer observaba cerca de faltar 3 horas para el cierre definitivo. Y habían ya hecho algunas entregas, pero faltaban. Espero que chequearlas hoy estén todas completas. Bien. O bien las pueden recuperar en la semana de nivelación. Recordemos que pueden recuperar las actividades evaluativas correspondientes a un solo módulo. O sea, hasta el momento módulo uno o bien módulo 2. Esta etapa se abre o se inicia una vez finalizado la evaluación del tercer módulo. Se les indica con tiempo suficiente para que ustedes culminen la actividad y la hagan entrega posterior. Bien, decía, como tal, nos enfocamos a lo que es principios administrativos, módulo 2. Allí hablábamos de lo que tiene que ver con la organización de la empresa, básicamente el cómo es esa estructura interna de la empresa, ya cómo está formada ella, por decirlo así, cómo es el esqueleto o, sí, vamos a decir, ese andamiaje, esa base con la que funciona la empresa. Y entonces allí empezábamos a conocer ya de forma práctica, no solamente como una etapa del proceso administrativo, sino ya como una acción propia de la empresa, lo que es el organigrama o lo que es la estructura organizacional, cómo está ella integrada, los diferentes áreas, niveles, departamentos que constituyen la empresa. Yo en un momento dado les decía, bueno, la empresa básica tiene 5 elementos. Está lo que es la administración propiamente dicho, ese departamento administrativo, la cabeza coordinadora o esa unidad que congrega o resume en sí todo lo que tendría que ser el mando de la empresa. Y tenía 4 subordinados, 4 áreas por debajo de ella, que dependen de ella, le reportan a ella y son las que son encargadas de realizar las tareas particulares de la organización o empresa. Teníamos la parte de producción, que precisamente es donde se elabora el producto o se presta el servicio con el que vamos a obtener esa satisfacción de nuestros clientes, vamos a obtener el beneficio económico como organización, como empresa, que vamos a obtener a trabajar a las personas y paremos de contar. También tenemos lo que es el departamento de mercadeo, que como tal es el que se va a encargar de dar a conocer a la calle, a los clientes, a esas personas que van a usar nuestro producto que lo tenemos disponible, se van a encargar de venderlo, de coordinar todo lo que tiene que ver con la logística para la entrega y haremos allí también, o sea, bastas tareas que se congregan allí. También incluso la promoción, la publicidad, eh, vale, que en este momento como que especificarlo con detalle sería muy, muy amplio. ¿Ok? También tenemos la oficina o el departamento de contabilidad, que es el que lleva el registro de la organización, los registros contables, los registros administrativos, establece o nos habla de lo que es tal vez cumplimiento de parámetros o cumplimiento de esos requisitos fiscales, pagos de tributos, todo lo que compete al cumplimiento de la parte tributaria o de eh, impuestos, por decirlo así, ¿no? La forma de trabajar. También tenemos el Departamento de Recursos Humanos, que es el que maneja todo lo relacionado con el personal, bien sea su contratación, su capacitación, el pago de nómina e incluso hasta el despido. En un momento dado, si tenemos que sacar a un personal. Ella es la que se encarga de manejar toda esta área. Bien.
A medida que la empresa va creciendo, va siendo más organizada, más constituida, esos cuatro departamentos o esas cuatro áreas se van subdividiendo en otras y dan pie a formar lo que conocemos como la estructura, indicando las líneas de mando, es decir, quién va a depender de quién va a reportar a quién va a dar órdenes, cómo va a ser la forma de comunicarse, va a haber que otra cosita por allí, cómo reportar, cómo sería el trato entre las personas, lo que llamaríamos el clima organizacional, la autoridad, el mando. Bien, eso conlleva esa parte de la estructura. Decir la forma como vamos a proceder. Bien, luego venía el desarrollo organizacional, que es una temática que está más orientada a generar esa, trabajar con el personal, pero es para hacerlo sentir motivado dentro de la empresa, identificado con la organización y que él va a ir creciendo de la mano con la empresa, va mejorando como tal y va estableciendo un grado de conexión con la organización de forma que la considere como parte de sí y la organización lo considere también parte de ella o te considere parte de ella si ya estás incluido dentro de la empresa. Bien, ahora. Nosotros una vez que constituimos la empresa, una vez que la organizamos, que le damos esa estructura, tenemos que empezar a desarrollar eh, las, el material o las actividades, las tareas que se deben cumplir en ella para lograr los objetivos o alcanzar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, sobre todo desde el punto de vista de las tareas a cumplir, las tareas a realizar para todo lo que tenga que ver con proveer el producto, prestar el servicio e incluso lo que tiene que ver con la propia satisfacción de las personas y el obtener el beneficio como tal. Entonces, en esta organización es cuando nosotros empezamos a hablar de identificar los procedimientos o los procesos laborales que se ejecutan en la organización. Esas tareas paso a paso que debemos cumplir para lograr o para satisfacer las necesidades que nos hemos planificado o que nos hemos propuesto. Bien, supongamos que estamos en una empresa que hace lápices. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que se cumplen dentro de la organización para lograr esos lápices? Tenemos un proceso productivo, hablamos del proceso productivo, pero también tenemos una serie de procedimientos, una serie de acciones que se ejecutan paralelamente a ese proceso productivo para que la empresa funcione. Desde el punto de vista de recursos humanos, ese departamento va a estar trabajando para garantizar que la persona cobre como es debido y al tiempo, en la cantidad suficiente. ¿Ok? Y que si llega a faltar un personal, también contratarlo. Si llega a fallar el personal que está presente, pues saber cómo despedirlo. Cada una de estas tareas es lo que conocemos como un procedimiento. Y eso lo vamos a explicar por escrito a la organización, indicarle para que ella funcione adecuadamente. Ojo con lo que voy a decir. No todas las empresas tienen claramente definidos y por escrito los procedimientos. Todos lo hacen de una manera muy tradicional, muy rudimentaria, porque mi papá lo hacía así, porque mi mamá lo hacía así, porque era el abuelo y él se lo aprendió a su abuelo. Entonces nosotros hoy en día estamos poniendo en práctica una información que tiene larga data, tiene historia con la empresa, pero nunca se ha hecho por escrito. Entonces, como tal, no se considera que sea un procedimiento, sino simplemente una costumbre o una forma de hacer las cosas. Cuando ya lo llevamos por escrito es lo que llamaríamos un procedimiento. Cuando lo organizamos en un folleto, en un libro, para que cualquier persona lo pueda consultar dentro de la empresa y se vaya habituando fácilmente con todas las responsabilidades que ella tiene que asumir en su cargo, es lo que conocemos como un manual. ¿Manual de qué? Manual de procedimientos y de descripción de cargos. En ella tú vas a hablar de lo que es el recurso que está involucrado con la empresa,
cuál es el perfil que o esa persona va a requerir para ejercer el trabajo y simplemente lo va a realizar. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos normalmente organización del trabajo o también división del trabajo. Eh, Acá tengo que hacer una salvedad, veamos cómo decirlo. También se le puede llamar organización y métodos. Bien, pero hay que hacer la salvedad de que la división del trabajo como concepto tiene dos visiones, dos explicaciones. Una orientada a la parte administrativa y otra orientada a la parte de producción. Acá, en esta materia, denominada Principios Administrativos 2, ella como tal va a estar orientada, el contenido va a explicar a ¿cómo se llama esto? Ah, que se me fue el nombre. La edición del trabajo va a estar orientada al aspecto administrativo. ¿Cómo lo voy a dividir yo a través de procesos administrativos? ¿Cómo luego lo voy a organizar a través de los manuales? ¿Cómo lo voy a dar a divulgar, a conocer? Bien sea a través de una encuesta, a través de una explicación con material audiovisual o simplemente la presentación de esos manuales por escrito, para que la persona los revise, los lea adecuadamente. Bien, perdón. Esa división del trabajo, como te decía, tiene dos caras, por decirlo así, la parte de la ingeniería y la parte administrativa. Un break en la parte de ingeniería y va a ser tal vez la que consigas más. Ella es la que nos habla de que el proceso productivo se va a separar por las actividades que se realizan, ¿ok? De que cumple como proceso administrativo. Y ella lo que va a buscar es conocer, en esencia, el tiempo estándar de lo que dura hacer una cierta actividad. En cambio, desde el punto de vista administrativo no nos interesa el tiempo, no nos interesa calcular como tal cuánto se va a producir y cómo se va a producir, sino simplemente nos interesa es cómo va a funcionar el personal trabajador dentro de esa empresa. ¿Ok? Lo ideal es que vayan de la mano, se manejen conjuntamente como tal. Bien, cuando lo vemos desde el punto de vista administrativo es cuando hablamos de los manuales de normas y procedimientos, también podemos hablar de los manuales de descripción de cargos, podemos hablar de los ¿cómo se llama? Desde el punto de vista administrativo también lo podemos visualizar como ese proceso que se desarrolla paso a paso y que involucra a terceros. Bien. Entonces, esta parte es bien bonita, bien fundamental. Te invito a orientarte con el material que está dispuesto en el aula virtual, que próximamente te habilitaré, que va a estar habilitado para que lo revises, en el que se explica qué es un procedimiento, qué es un programa, esos formatos que tú vas a llenar. Prácticamente una empresa bien constituida y que está orientada hacia ser una empresa de éxito, que es lo que realmente nosotros buscamos, ella debe cumplir con los principios o con las ideas generales de lo que es los principios administrativos. Uno, bien, y luego lo llevamos a principios administrativos 2, que ya es propiamente la organización de la empresa. Te invito a chequear el contenido, como te decía, y organizarnos adecuadamente. A medida que la empresa tenga por escrito cómo se hacen las cosas, va a ser para el empleado que ya está trabajando y para aquel que se considere nuevo ingreso mucho más fácil su estadía y cumplir las actividades solicitadas en el tiempo requerido y de la forma debida, es decir, que no nos van a corregir, que nos van a facilitar el desenvolvernos o trasladarnos en la ciudad, en el país, dependiendo de la tarea que estamos haciendo. Bien, eh, no vamos a determinar, en la parte administrativa no determinamos el tiempo estándar o tiempo de producción, sino que nos enfocamos al cumplimiento de las tareas que se deben lograr. Buscamos como tal, ahí sí combino nuevamente la ingeniería,
vamos a buscar organizar ese proceso administrativo o esas tareas que se realizan dentro de la empresa de forma adecuada, de forma precisa, simplificando actitudes, simplificando trabajos. Una actividad que estuviera haciendo cuatro personas, ahora vamos a necesitar dos o máximo hasta una sola para que haga la tarea. Bien, pero qué mejor que para hacer la tarea que me indiquen qué es lo que yo tengo que hacer. Tal vez en alguna ocasión a ti te ha pasado el que te dicen, mira, para que hagas esto, y tú te quedas como que, ajá, pero ¿cómo se hace? Explícame cómo funciona y yo le hago caso. O en otros casos simplemente nos han soltado en la oficina y nos han dicho, mira, organízalo, hazlo, acomódalo de acuerdo a tu gusto. Y sería el procedimiento de cómo se cumple cada una de las tareas, aparte de manejar adecuadamente eh, cada uno de los elementos que involucra. Lo más importante es la acción, la tarea que se desarrolla, más que esos pasitos poco a poco. Bien. Entonces, te invito a que revises nuevamente, te invito nuevamente, perdón, a que revises el material, te familiarices con él y vayamos desarrollando cualquier actividad operativa que yo te vaya subiendo. Recuerda, puedes consultar conmigo ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, en el horario que yo les dispongo de atención como tal. Y nada, estamos completamente a la orden, dispuestos para efectos de desarrollar las tareas. Vas a trabajar en función de un caso estudio, de una situación particular que se te va a plantear para el momento de la tarea. Lo vas a conjugar o lo vas a complementar con aspectos teóricos. ¿Vale? Estoy siempre a la orden. Un gusto.